Y cuando hablamos de formación, siguiendo con la charla que estamos dando, y cuando hablamos de formación, ¿a qué nos estaremos refiriendo? Para esto conviene que vayamos a una de las definiciones que la Iglesia da de formación en el documento Vita Consecrata. Este documento, Vita Consecrata, es la exhortación apostólica postsinodal que el Papa San Juan Pablo II escribió después del sínodo dirigido a los religiosos o religiosas consagrados y consagradas. Es verdad que no es para los laicos, pero al final, hoy en día, cada vez está más claro que el tema de la formación es necesaria para todo fiel cristiano. De hecho, San Pablo, voy a coger una cita de San Pablo, que es la que cita ese documento, valga la redundancia. San Pablo, cuando habla de la formación y de esta cita, no está hablando para religiosos y sacerdotes, sino que está hablando para todos los cristianos, porque es comprensible, no había otra manera de entender en la época de San Pablo la cuestión. Y es que es además así, igual en otras épocas sí que se ha podido pensar que los religiosos y religiosas, sacerdotes son los que tienen formación, pero hoy más que nunca se ve que esta necesidad es propia de todo fiel cristiano, no solamente de unos pocos, de los sacerdotes, de los religiosos, de los consagrados, sino de todos los fieles cristianos. Y hablando de formación, se suele hablar de esta cita, Filipenses 2:5. Filipenses 2:5. ¿Qué significa esto? Tened en vosotros los mismos sentimientos de Cristo. Esta es la cita de San Pablo. Tened en vosotros los mismos sentimientos de Cristo. Y este es la cita, este versículo abre otros varios versículos que es un himno que San Pablo ya conocía, según los escrituristas. San Pablo conocía ese texto, lo habían escuchado como himno que se cantaba o se recitaba en las comunidades cristianas y él lo asume y lo coge. Es el himno de la kénosis, que se suele decir. Kénosis significa anonadamiento, abajamiento. Este que dice, y él, siendo igual a Dios, no hizo alarde de su categoría divina, sino que despojándose de todo se hizo hombre, y siendo hombre pasó por uno de tantos, tomando la condición de esclavo. Bueno, pues es ese himno, que seguramente os sonará a vosotros, como a mí me suena también, así que pero la primera parte es la fundamental y en la que este documento se detiene para hablar de cómo tiene que ser la formación de los cristianos. Tened en vosotros los mismos sentimientos de Cristo. Y sentimientos, ¿qué es lo que significa? Sentimientos no significa primeramente y fundamentalmente hacer cosas. Aquí no se trata de hacer cosas, las mismas cosas que hizo Cristo, porque en primer lugar serían imposibles algunas de las cosas que hizo Cristo, pero en segundo lugar tampoco las cosas, las acciones, las actitudes, a veces son cuestiones muy del exterior de la persona. Yo puedo hacer muchas cosas muy bien, pero por dentro estar sintiendo otra cosa distinta. Por eso San Pablo habla de sentimientos. Bueno, veremos que su palabra es otra y qué es lo que significa. Pero vamos, nosotros podemos decir que sentimientos recoge básicamente en castellano lo que San Pablo quiso decir en griego. Sentimiento sobre todo significa no hacer las mismas cosas que Cristo, que también, que tendremos que hacer cosas buenas, como Cristo hizo las cosas buenas, sino significa cómo hacemos las cosas, cómo nos vamos presentando y viendo ante las cosas del mundo con los modos de Cristo. Esto es lo que significa hacer las mismas cosas que Cristo, tener los mismos sentimientos. Por tanto, formación no significa hacer las cosas correctas. Para eso necesitaríamos un instruccional y poco más. Conformarnos con Cristo no significa hacer las cosas correctas, meramente y solamente, sino se trata de entrar en la manera adecuada de hacer las cosas, no de hacer las mismas. Yo no tengo que aprender de otro a hacer las cosas, sino aprender de Cristo la manera adecuada de hacer las cosas. ¿Por qué? Porque
si nosotros nos centramos única y exclusivamente en cómo hacer las cosas y en hacer las cosas según Cristo, única y exclusivamente, ¿qué es lo que podemos caer? Pues en una esquizofrenia, en una conducta exterior muy adecuada y después pues una conducta interior que son los sentimientos, los sueños, los deseos, la voluntad, muy distinta. A veces pasa. En nuestras vidas muchas veces nos pasa esta esquizofrenia, porque hacemos lo que debemos, ¿verdad? Pero no lo hacemos con esa, digamos así, esa verdad con la que hay que hacer las cosas. Hacemos lo que debemos, pero como mintiendo, como teniendo como dos ámbitos distintos. Y en esto sí que a mí me gustaría pues hacer un planteamiento, ¿no? Es una cuestión, ¿no? Hace poco leía yo, ¿no? ¿Qué es ser santo? Pues decía, ser santo es estar donde uno debe estar, haciendo lo que uno debe hacer, pero con una sonrisa. Eso es decir, sin esta esquizofrenia, sin esta disociación que hace tanto daño y que además nos hace tanto daño a tontos. La verdad es que muchas veces, en mucho tiempo, la formación siempre iba a lo externo. Lo que se pretendía, por ejemplo, en una casa de formación de religiosos era que los chicos fueran buenos y que además fueran obedientes y que hicieran las cosas bien. Pero quizá este mundo de los deseos, de los sentimientos, de las voluntades, pues estaba más descuidado. También en otros tipos de formación, no solamente para religiosos y religiosas, sino yo creo que también en muchos modelos de formación también nuestros, esto solía ocurrir. Pablo habla, la palabra que utiliza no es sentimientos, sino que utiliza la palabra griega phronein. ¿Y esto cómo se traduce? Pues los mismos sentimientos, pero ¿qué es phronein en realidad? Phronein, ¿a qué se refiere en griego? Pues phronein es la manera de vida, la forma de responder a las cosas de la vida. Esto podríamos decir que es sentimientos, sí, porque lo que se quiere decir es que tiene que englobar a la persona entera. Y la persona entera lo engloba también la afectividad. No solamente el pensamiento, sino que también la afectividad. Y es que los sentimientos tienen de pensamiento, de afectividad y de voluntad. Y por eso se utiliza esta palabra, para hablar de tened en vosotros los mismos sentimientos de Cristo. Es también, digamos así, nuestro mundo interior. Nuestro mundo interior que se concreta, sentimientos, que se concreta en sensibilidad. Lo que pretende la formación y la vida cristiana es educar y encauzar nuestra sensibilidad personal. La sensibilidad es el auténtico objeto formativo. Si no cambia la sensibilidad, no hay conversión. Si nuestra formación personal continua, es decir, la conversión, no toca nuestra sensibilidad, tenemos riesgo de fariseísmo, de ser personas rígidas que pretenden hacer las cosas bien. ¿Verdad? Estamos hablando de cristianos que son comprometidos, ¿eh? No estamos hablando ahora de personas que no tienen claras estas cosas, sino estamos hablando de personas como vosotros o vosotras que queréis ser cada vez más cristianos y mejores cristianos. Entonces, la sensibilidad tiene esto. Si no se cambia la sensibilidad personal, podemos acabar en un fariseísmo, en una rigidez en hacer las cosas bien, pero no ser auténticos. Y este mundo interior, ¿qué elementos tiene? Pues vamos a hablar de que tiene 6 elementos constitutivos. Y son los 6
los que iremos trabajando, se deben trabajar por medio de la formación. Primero, los sentidos. Esos sentidos, gusto, tacto, vista, olfato, oído. Pero esos sentidos exteriores e interiores, hay un sentido exterior que todos sabemos, lo de la mirada, lo del olor, lo de... Sí, pero también hay unos sentidos asociados a esos sentidos interiores, de nuestra interioridad. Nosotros también sabemos mirar lo que nos hemos educado a mirar. Y no miramos aquello que no hemos educado a mirar. Cuando dice San Juan eso de Juan, lo que hemos visto y hemos oído lo estamos relatando, está hablando de estos sentidos interiores. Esa es percepción de la realidad desde lo hondo, ¿verdad? Muchas veces miramos, pero no miramos correctamente, porque miramos inquisitivamente, o miramos para juzgar, o miramos para hacer daño, o nos miramos también a nosotros mismos. Por eso es mirada interior. Los sentidos, primer tema. No vamos a detenernos más porque si no. En segundo tema, las sensaciones. Las sensaciones son reacciones psicosomáticas, de la psicología, somáticas del cuerpo, se expresan, de lo que pasa. Pues por ejemplo, cuando yo me ruborizo, me pongo rojo por algunas cosas que me están pasando. ¿Esto qué nos habla? El cuerpo no engaña. Si tú te pones nervioso en algunas cosas, es porque ahí hay algo. Hay una raíz. Si tú te emocionas al ver a una persona, ahí hay una raíz. Si tú te pones rojo ante alguna cosa que se ha descubierto de ti, que es muy propia tuya, de tu personalidad, quiere decir que ahí hay algo también. Hay una raíz. El cuerpo no engaña. Por eso las sensaciones son importantes. En tercer lugar, hablaremos de emociones. Esta es muy importante y vale la pena identificarlas. ¿Por qué me emociono yo? ¿Por quién me emociono yo? ¿En qué medida yo vivo todo esto con emoción? Las emociones suelen ser más pasajeras, son momentáneas. Una emoción de alegría, una emoción de tristeza, una emoción de... Hombre, ante una cosa mala, se me ha muerto mi madre en este coronavirus y no he podido ni enterrarla, por ejemplo, esto lo he escuchado yo estos días, pues claro, pues es normal que tú ahí tengas una emoción. Es que si no tuvieras esa emoción, querría decir que tu relación con tu madre no ha sido la correcta. No ha sido la correcta. Pero... Por ejemplo, digo yo, son más pasajeras y no me voy a detener mucho porque es mejor que vayamos más adelante, ¿no? Y luego están los sentimientos, que son las emociones puestas en acción, así se le llama también en esta psicología espiritual, ¿no? Los sentimientos. Esto es más definitivo en nosotros, el sentimiento de afecto, de desamor, de repulsa hacia una persona. Pero si yo siento esto con esta persona concreta, tengo que analizar por qué tengo ese sentimiento con esa persona. Pero si esto lo tengo con todas las personas, con todas las mujeres, yo ahí tengo una enfermedad. Yo ahí tengo que revisarme. O con los hombres, o con, qué sé yo, o con un grupo, qué sé yo, con los pobres, o con los que son homosexuales, o con los que son... Yo ahí tengo que revisarme. Hay algo ahí que verdaderamente no tiene unas raíces que no están del todo bien ancladas en Cristo. En quinto lugar estarían los afectos. Y los afectos tienen su prehistoria. Claro que sí, los afectos tienen su prehistoria.
Todos somos hijos de una historia y de unas experiencias. Y esas experiencias marcarán que nosotros tengamos unos afectos u otros. Unos afectos u otros. Todos los afectos tienen su prehistoria en nosotros. Es así, es así. Y hay que conocerla. Yo, fijaos, cuando a veces se suele hablar de política en grupos, yo digo, es muy peligroso hablar de política en grupos. ¿Por qué? Porque la política son ideas, son ideología, yo sí sé eso, pero normalmente suele ser una cuestión afectiva, de afectos, que tienen su prehistoria. Este es de esta opción política por la trayectoria vital que ha tenido. Quizá haya sido porque sus familiares hayan sido de una opción política y eso se va heredando y uno vive pues lo que ha vivido en toda su vida en su casa. Pero puede ser lo contrario, que sea visceralmente contrario a, qué sé yo, a una ideología. ¿Por qué? Porque ha tenido una mala experiencia o lo que sea. Pero por eso es conveniente que en temas, en grupos, se hable de las cuestiones fundamentales de la política, que son la justicia, el reparto equitativo de los bienes, el orden y esas cosas que podemos hablar entre nosotros y podemos ponernos de acuerdo si es necesario. Pero de las cuestiones ideológicas es muy peligroso. Al final igual habrá que hablarlo, pero hay que tener mucho cuidado porque en todas estas cuestiones está mucho el afecto. Está mucho el afecto. Está mucho el afecto. Está mucho mi prehistoria personal, mi camino personal, que tiene además sus razones y sus planteamientos que ni tú ni yo las sabemos ni las conocemos. Yo no sé lo que ha vivido esta persona hasta ahora. Yo no sé lo que ha vivido esa otra persona hasta ahora. Por tanto, he de tener mucho respeto a todas estas cuestiones. Y en sexto lugar, los deseos. Son esas expectativas de la vida. Es importante provocar y conocer las propias expectativas. Esto es muy, muy importante. ¿Qué espero yo de mi vida? ¿Qué espero yo de esta relación matrimonial, por ejemplo? ¿Qué espero? Para ver, porque quizá yo puedo esperar una cosa y mi cónyuge puede pensar o esperar otra cosa muy distinta. ¿Qué espero? ¿Cuáles son mis expectativas de vida? Esto es muy importante. Esto es importantísimo, saberlo descubrir, discernir. Y es que nos llevamos muchos chascos porque las expectativas no las ponemos nunca a la vista. Y a veces tampoco las propias. Tampoco las propias. Porque nunca hemos aprendido a hablar de mis propias expectativas, de lo que yo quiero y de lo que yo deseo para mí. Jesús en realidad, ¿qué es lo que hace con sus discípulos? Pues Jesús con sus discípulos lo que hace de una manera más o menos habitual es poner en crisis sus expectativas. Ellos creían que el reino de Dios iba a ser de distinta manera. Ellos creían que el mesianismo de Jesús iba a ser de otra manera. Y él, en cambio, pone en crisis estas expectativas. ¿Para qué? Para hacerles caminar en verdad. Dice, no, si usted lo que pretende es esto, mejor váyase con otro, no conmigo. Porque Jesús no habla así tanto, sino que lo que les dice es, cambia tus expectativas, transforma tus expectativas, conviértete. Y la conversión supone, en primer lugar y fundamentalmente, también esto de las expectativas. Hay que conocer de sí mismo todo esto. Estas 6 dimensiones que hemos hablado, ¿verdad? Que son los sentidos interiores, especialmente porque los sentidos exteriores, si uno es ciego, pues uno es ciego y ya aprenderá a vivir con esa ceguera, ¿verdad? Pero los sentidos interiores, las sensaciones, las emociones, los sentimientos, los afectos y los deseos. Esto es importantísimo. Y en este sentido, eso es lo que va formando nuestra sensibilidad. Y así el mensaje cristiano habla más de sensibilidad que de obligatoriedad de actuación. Porque muchas veces nosotros, mirad, por ejemplo, las bienaventuranzas.
esas 8 bienaventuranzas que nosotros solemos decir. Bienaventurados los mansos de espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados, uno dice. Y normalmente nosotros, los sacerdotes, cuando empezamos a predicar sobre esto, y yo soy el primero que lo hago, pues como es el camino fácil, solemos decir, es que tenemos que ser así, tenemos que tener un corazón así, que llore, que sea manso, que sea humilde, que sea... Y entonces uno dice, madre, ¿quién puede cumplir todo esto? Pues nadie, vámonos, que mejor dejamos... bueno, pues como no es posible cumplirlo, pues bueno, sí, esto sería muy bonito cumplirlo, pero es lo que se suele decir muchas veces, ¿no? ¿Y qué pasa? Que a los jóvenes actuales, pues les dices un planteamiento así de obligatoriedad y de moral y dicen, pa' tu tía. En cambio, esto no se trata de eso, no es tanto decir que yo tengo que ser todo esto, sino que ser cristiano es vivir esas situaciones y cuando me tocan vivirlas, porque lloramos todos, porque alguna pobreza tenemos todos, vivir esas realidades, identificando en estas situaciones una paz y una plenitud. Antes de una lectura moral, las bienaventuranzas y todos los textos evangélicos tienen una lectura desde la sensibilidad. Es un cristianismo reducido a lo moral, es algo tremendo, porque Cristo no vino a decirnos aquí cómo nos teníamos que comportar solo, o única y exclusivamente o fundamentalmente a decirnos cómo nos teníamos que comportar, sino que Cristo vino a decirnos algo nuevo, una forma de vida nueva, una sensibilidad nueva, un modo de entender la vida nueva, unas nuevas expectativas, para que podamos liberar en nosotros todo esto, ¿verdad? Y en ese sentido, por eso es importante todo ese tema de la sensibilidad, porque al fin y al cabo, nosotros cuando tenemos que hacer un discernimiento, elegir entre varias cosas, normalmente no solemos elegirlas diciendo, no, yo elijo esta porque esta es mucho mejor. Y esta es la mejor porque por estas cosas buenas que esta tiene y estas cosas que son las adecuadas. No, nosotros solemos elegir porque algo en el corazón nos dice que esto es lo bueno. Y además buscaremos razones para que el corazón, para poderle responder al corazón. Hace poco tenía yo relación, no hace poco tampoco no. Me acordaba de un sacerdote, ¿verdad? Que se enamoró de una mujer. Y claro, pues hablándome de su enamoramiento, quiso hablar conmigo y tal, y hablándome de su enamoramiento, pues veía todas las razones adecuadas para poder dejar el sacerdocio y seguir con esa mujer. Que además estaba casada, que tenía una familia. Claro. Y veía todas las razones, el discernimiento, por su sensibilidad, sus emociones, le llevaban a decir que eso era lo más adecuado para él. Y claro, no salía. La conversación siempre giraba en torno a esto. Es que es una mujer que me potencia mucho, que verdaderamente yo puedo entender que esto vaya mejor, porque mi vida... Y entonces la pregunta es la que ahora vamos a plantearnos. Muchas veces nosotros nos tenemos que preguntar, no es tanto, ¿qué es lo que me dice mi corazón que debo hacer? Sino pensar también, ¿por qué mi corazón ahora me está diciendo esto? Si mi forma de vida, la que he elegido y para la que he sido también muy consciente en elegirla, me debiera decir otra cosa. Esto se puede decir de un sacerdote, pero también de un matrimonio, ¿verdad? Yo también he acompañado a personas que han dejado a su esposa,
Claro, en un momento llega, en torno a los 40, y claro, pues muchas de las cosas que antes parecía que tenían mucho sentido empiezan a desvanecerse. Y es que dice, es que yo no me siento ya. Es que yo no me siento. Me gustaría, además solemos decir, me gustaría quererla y amarla y estar enamorado de ella. Pero es que yo ya no siento. La cuestión es preguntarse, ¿por qué yo ahora empiezo a sentir esto? ¿En qué debo convertirme para poder sentir? Es decir, ¿por qué yo hago una mentira de lo que ha sido mi vida y de lo que es mi vida?